Hola, hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy venimos con este tutorial de esta blusa tan bonita. Es ideal para principiantes. Ya tienes que saber los puntos básicos de crochet y ya puedes hacer este top tan bonito y muy rápido de hacer. Además necesita muy poco material. Lo hemos hecho con medio punto alto. En este caso es una talla pequeña, lo voy a regalar a mi sobrina. Y tú lo puedes hacer más grande, ya te voy a enseñar cómo. Entonces vamos al paso a paso. Bueno, los materiales que voy a estar utilizando para hacer esta blusa tan bonita son Silvia Guaguita. Esta es una fibra que es lana, pero pues es bastante delgadita, como puedes ver acá. Es acrílico microfibra. Entonces voy a estarla utilizando. Ustedes pueden utilizar también una similar, si quieren también en algodón les quedaría muy bonito. Dice en la etiqueta que son 375 metros en 100 gramos, para que más o menos sepas el grosor. Y se utiliza aquí en la etiqueta, dice crochet de 3 milímetros. Bueno, entonces yo estoy utilizando el color 1157, que es un color beige. Voy a utilizar mi aguja de 3 milímetros. Tienes dos opciones. Una es hacer una muestra y dos es tejer sobre una prenda que te quede bien y que sobre la que tú vas a hacer tu tejido. Esa te va a servir a ti como molde, digámoslo así. Entonces, si lo vas a hacer con una muestra de tejido, vas a tejer con el mismo punto que vayas a estar haciendo el top, es decir, en este caso medio punto alto, la misma aguja, la misma lana o hilo. Entonces vas a hacer un cuadrito que te mida más o menos 15 por 15 centímetros. Y después de haberlo hecho, entonces vamos a contar cuántos puntos hay en 10 centímetros. En este caso ya lo tengo aquí justo en el borde y voy a contar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ya con este dato entonces sabemos que 10 centímetros tienen 20 puntos. Yo voy a hacer una blusa que tiene de frente 41 centímetros, que es más o menos una XS. Entonces, ¿cuántos puntos tengo que montar? Eso quiere decir que 41 por 20, esto me va a dar 820 dividido en 10. Eso quiere decir 82 puntos. Entonces así facilito ya sé que tengo que montar 82 puntos. Esa es una manera. Y la segunda manera es tomando una prenda que tú sabes que te queda bien, que te gusta cómo te queda, y lo vamos a hacer sobre esa prenda. Entonces para eso, ¿qué vamos a hacer? Justo en el busto vamos a hacer la cantidad de cadenetas desde aquí hasta llegar al otro extremo. En este caso, para lo que me dio mi muestra, tengo 82 cadenetas. Recuerda que si tú estás utilizando una prenda, entonces lo único que tendrías que hacer es poner las cadenetas de esta manera, que queden rectas solamente, pero sin jalarlas. No vamos a jalarlas, solamente así, y vamos a revisar que estén todas por el derecho, que esté bien y que te alcance a dar de un extremo al otro extremo de la prenda que tú quieres que te sirva de base. Listo, entonces hemos hecho las cadenetas, la cantidad que tú tengas, y vamos a hacer una y dos cadenetas. Tomo hebra, voy a insertar por la tercera cadeneta a partir del ganchillo, saco, tomo hebra y paso por todas tres. Este es el medio punto alto. Voy a volver a hacerlo. Ya tomé hebra, pincho, saco, me quedan 3 hebras y paso por todas tres. Y esto mismo es lo que voy a hacer por cada una de las cadenetas
de mi cadeneta base. Medios puntos altos, un medio punto alto en cada espacio. Ya tengo toda la fila de puntos medios altos. Yo te recomiendo también que de todas maneras te devuelvas y verifiques que tienes la cantidad de puntos que necesitas. O si estás trabajando con una blusa, si no estás trabajando con muestras sino con una blusa, de todas maneras que cuentes la cantidad de cadenetas y la cantidad de puntos, porque este siempre es bueno. Por ejemplo, yo tengo 82, ahorita que haga la siguiente vuelta siempre es bueno estar revisando que efectivamente tengo los mismos 82 y así cada tanto estar verificando, porque pues uno nunca sabe cuándo se puede saltar un punto, sobre todo los de orillo. Entonces ya terminamos la primera vuelta, ahora vamos para la segunda. Entonces aquí vamos a subir haciendo 1, 2 cadenetas, giro mi tejido. Esta sí me cuenta como un punto. Entonces en la siguiente voy a hacer un punto medio alto. Aquí ya tendríamos los 2 punticos. Y ahora una cadeneta, me salto un espacio y en el siguiente voy a hacer el medio punto alto. De esta manera me va quedando el cuadradito. Nuevamente una cadeneta, me salto un espacio y en la siguiente el medio punto alto. Una cadeneta, me salto un espacio y en la siguiente un medio punto alto. Y así vas a repetir lo mismo hasta llegar al final. Nos vemos llegando al final para saber cómo terminar esta vuelta. Bueno, aquí ya estoy llegando al final, me quedan 2 espacios. Entonces acabé de hacer mi punto en cuadrito y ahora voy a hacer en esos 2 espacios que me quedan un punto medio alto y un punto medio alto. Entonces esta me quedó así, con 3 a un lado y con 2 al otro lado. Y de esta manera me está quedando esta segunda vuelta. Vamos para la tercera vuelta y nuevamente subo con 2 cadenetas, giro mi tejido y como esta me cuenta como un punto, voy a seguir en el segundo espacio haciendo un medio punto alto. Ahora lo que necesito es empezar a trabajar dentro de las casillitas, así que ya hice 2, voy a hacer una cadeneta para saltarme este punto que tengo aquí y voy a hacer el siguiente punto medio alto entrando por la casillita que me quedó. Un espacio, entonces los espacios me están coincidiendo con las barritas y el medio punto alto adentro del cuadradito. Así va quedando. Y vamos a repetir exactamente lo mismo toda la vuelta. Una cadeneta, me salto un espacio y entro en el cuadradito. Y nos vemos al finalizar esta vuelta. Acá estoy llegando al final, acabé de entrar en mi último cuadrito, así que ya solamente me queda los 2 puntos que había tejido en la parte de abajo. Recuerda que las cadenetas sí las voy a tejer porque sí me cuentan como punto. Entonces aquí sería bueno devolverte y empezar a contar para ver si todavía tienes las mismas cadenetas que al principio, los mismos puntos, perdón, que al principio. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Otra fila, la siguiente fila va a ser igual a esta. 1, 2 cadenetas, giro mi tejido. En ese primero no pincho porque ya están las cadenetas. En el siguiente es el que voy a pinchar. Entonces, 2. Voy a hacer una cadeneta y empiezo a entrar en los huequitos, una cadeneta,
y el medio punto alto entrando en los huequitos de esta manera. Entonces al final vamos a tener 3 filas iguales. Aquí he llegado al final y entonces ya tengo el punto en el cuadradito y no me quedan sino 2 espacios, 1 y nuevamente mi segunda cadeneta de subida del anterior punto, y así nos va quedando. Ahora voy a hacer 1 y 2 cadenetas de subida y esta la vamos a hacer de solo puntos bajos, un punto bajo en cada espacio. Entonces aquí en los cuadraditos, aquí ya hice 1, las cadenetas de subida, 2, el medio punto alto, y ahora voy a empezar a entrar en los cuadraditos y aquí voy a hacer en cada cuadradito 2 medios puntos altos y me salto al otro cuadradito donde hago nuevamente 2 medios puntos altos. Así ayudo también a que el cuadradito se abra un poco. Llegué al final de la quinta vuelta. Aquí terminé nuevamente sobre las cadenetas. Aquí sería una buena práctica volver a revisar que tengamos la misma cantidad de puntos que las cadenetas iniciales. Voy a hacer 2 cadenetas y en esta siguiente vuelta nuevamente empiezo en el segundo espacio. En esta siguiente vuelta vamos a tejer un punto bajo en cada espacio. Entonces esta está más sencilla, solo un punto bajo en cada espacio. Aquí ya llegué al final de esta vuelta y lo que voy a hacer es subir con 2 cadenetas. Giro el tejido y sabemos que esta primera la dejo sin tejer, en la siguiente la voy a tejer y la siguiente también, es decir, hice 3 contando con las cadenetas, haría 1, 2 y 3 medios puntos altos. Ahora nuevamente voy a empezar a hacer los cuadritos. Entonces una cadeneta, dejo un espacio y en el siguiente mi medio punto alto, y así voy a hacer toda la vuelta, la voy a llenar solamente de estos cuadritos. Al final de la vuelta vamos a mirar cuántos nos quedan para hacer el borde. Aquí ya voy llegando al final, me quedan 3 espacios. Voy a hacer una cadeneta porque todavía puedo hacer un cuadrito más, y en la siguiente, que son las cadenetas, voy a hacer mi otro medio punto alto, así que me quedaron 2 medios puntos de borde. Subo con 2 cadenetas, voy a girar y voy a hacer una cadeneta porque tenía aquí 2, aquí ya tengo las cadenetas de subida y mi medio punto alto. Y ahora lo que voy a hacer es que en cada huequito voy a hacer 2 medios puntos altos entrando por dentro del huequito. En el siguiente otros 2 medios puntos altos y así vamos a ir haciendo solo medios puntos altos. Esto nos va a abrir los huequitos para que se vean un poquito más. Y así he llegado al final. Ahora lo que me queda es repetir nuevamente esta secuencia, es decir, aquí voy a hacer otra vez cuadritos, la que sigue va a ser otra vez de puntos medios altos, tal cual como la hicimos aquí, cuadritos, puntos medios altos, y así en total vamos a tener 1, 2, 3 y 4 de cuadritos como este, y por supuesto 4 en total de estos, 1, 2, 3 y 4. Nos vemos entonces más adelante. Para iniciar la segunda vuelta de cuadritos, entonces vamos a tener en cuenta es dejar la misma cantidad de puntos medios altos que dejamos aquí al principio, los vamos a dejar aquí y en la de arriba y en la de arriba,
para que los cuadritos nos queden más o menos uno encima del otro. Bueno, aquí ya he terminado la secuencia, entonces como ves tengo 1, 2, 3 y 4 filas con los cuadritos y 4 filas también con el punto que va encima del cuadrito, que son los medios puntos altos, y se está viendo de esta manera. Recuerda que si estás empezando en el mundo del crochet es importante utilizar marcadores de punto. El marcador de punto, ¿dónde se pondría? En el primer espacio, o sea, sobre las cadenetas, como estamos tejiendo sobre cadenetas, entonces la pondrías en la segunda cadeneta, es decir, voy a empezar mi siguiente vuelta, entonces haría 1, segunda cadeneta, giro mi tejido y aquí en esa segunda es donde tendrías que poner el marcador de punto. Lo mismo cuando empieces la siguiente vuelta de regreso y así va a empezar a marcarte el inicio y el final de cada vuelta. Bueno, entonces aquí ya una vez que hemos terminado, asegúrate igual de tener la misma cantidad de puntos aquí y aquí. Y seguimos trabajando con esta misma medida, así que vamos a hacer ahora un medio punto alto en cada espacio. Y así serán ya todas las vueltas de aquí en adelante, solo medios puntos altos en cada espacio. Recuerda que las cadenetas nos valen como primer punto. Entonces, ¿cuántas filas de medios puntos altos vamos a hacer? La cantidad de filas necesarias, porque todo dependerá de lo largo que tú quieras hacer tu top. Entonces, por ejemplo, te voy a mostrar aquí aquí le puse un ganchito bastante discreto. Entonces, vamos a empezar a tejer la cantidad de filas necesarias hasta llegar a la sisa, ¿ok? Entonces, tú vas, si es para ti, te lo vas midiendo y vas a medirte dónde será la sisa. Recuerda que la sisa no es exactamente en la axila, sino que tiene que haber una distancia. Digamos que aquí más o menos serían unos 5 centímetros desde la axila hasta donde está la sisa, para que pues tenga buena movilidad, o si quieres le puedes dejar un poco menos. Pero entonces vamos a seguir tejiendo así recto, mira, no tiene nada más, son solo puntos medios altos, pero lo vamos a hacer hasta la sisa, ¿ok? Entonces nos volvemos a encontrar en la sisa. En este caso, para este top que yo estoy haciendo, le realicé, tendría 20 filas. De aquí a aquí hay 20 filas, porque quiero que no sea tan largo, sino que más bien sea como ombliguera. Entonces hice 20. Pero eso depende de cómo la quieras tú. Recuerda que esta es la sisa y luego entonces vamos a empezar a trabajar ya lo que es el escote, que ya va mucho más arriba, y después la parte de las mangas. Entonces nos vemos para ya terminar aquí en el punto de la sisa. Ahora vamos a empezar a hacer las disminuciones. Vamos a hacer una disminución a cada extremo. Para eso voy a insertar mi ganchillo y voy a hacer un punto deslizado. En el segundo otro punto deslizado. En el tercero voy a hacer otro punto deslizado. Tengo 3 y en el cuarto otro punto deslizado. Dejé un total de 4 puntos en punto deslizado y voy a empezar desde el quinto. En el quinto entro y hago también, pero subo con una cadeneta y voy a tomar hebra de ese mismo y tomar hebra del siguiente y voy a hacer aquí una disminución. Voy a marcar este punto y voy a empezar a tejer desde aquí.
Entonces aquí me he saltado 1, 2, 3, 4 y luego viene aquí la disminución. Lo mismo, vamos a empezar a irnos hacia allá con medio punto alto y aquí también vamos a hacer lo mismo. Vamos a dejar 1, 2, 3, 4 y aquí entre estos dos iría la disminución. Voy a marcarlo de una vez para recordarlo. Entonces 1, 2, 3, 4 y aquí vendría la disminución. Me voy a ir con medio punto alto por todo lado hasta llegar a donde tengo mi marcador. He llegado a mi marcador donde voy a hacer la disminución. Entonces también tomo hebra por aquí, tomo hebra por aquí y saco por las 3. Esta sería mi disminución y dejo estas libres. Estas me equivalen más o menos a 2 centímetros. 2 centímetros por acá y 2 centímetros por aquí. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Una cadeneta, vamos a girar el tejido y en este mismo espacio, que es el primer espacio, voy a hacer nuevamente una disminución. Voy a marcar este punto y sigo tejiendo hasta llegar al otro extremo. Entonces voy a quitar mi marcador de punto y voy a hacer lo mismo de tomar hebra, saco, tomo hebra, saco y paso. Ahora voy a hacer una cadeneta, giro mi tejido y nuevamente aquí entro, saco y este. Y donde tenía la disminución, entro y salgo. En total realizaré 5 filas de la misma manera con disminución al inicio y disminución al final. Hago 5 porque estoy haciendo una talla pequeña como una XS. Si tú estás haciendo otras tallas, mira aquí el cuadro en el que te voy a decir más o menos cuánto tendrías que aumentar, que sería como mínimo 2 filas por cada talla adicional a la XS. Una vez tenemos todas las filas tejidas necesarias para nuestra talla, vamos a empezar con el escote.
Para eso necesitamos contar cuántos puntos tenemos en total en la última fila realizada. En mi caso tengo 62, entonces la mitad de 62 sería 31, es decir que voy a marcar mi punto número 31 para marcar el centro. Voy a subir haciendo disminuciones nuevamente y voy ahora a calcular cuál sería el centro. En este caso, utilizando una blusa o un topsito de muestra, entonces ya sé que voy a realizar 8, voy a dejar 8 medios puntos altos después del marcador de punto y antes, es decir, en el punto 10, hago la disminución para obtener mis 8 puntos libres. Voy a subir con una cadeneta y voy a realizar otra vez disminución en el otro extremo. Entonces ahora mi extremo cambió, ahora mi extremo va a ser el escote. Sigo realizando medios puntos altos hasta llegar al otro extremo donde realizaré nuevamente una disminución. De esta manera vamos a ir trabajando la primera tira como de esa manga o de ese costado. Entonces, si tú estás trabajando otras tallas o estás trabajando con tu muestra sin un top de referencia, solamente sería que te lo fueras probando, mirando qué cantidad quieres dejar libre para el escote. Recuerda que ese escote va a ir creciendo porque lo vamos a hacer redondo. Entonces, ¿cuántos quieres dejar en la base? Que va a irse ampliando a medida que vayamos subiendo por la manga. Aquí voy a realizar nuevamente la disminución de este extremo y voy a continuar con una cadeneta y mi disminución marco. Siempre te recomiendo marcar porque se puede perder ese punto. Voy a tejer hasta el otro extremo y realizar nuevamente disminución. Si estás tejiendo sobre una blusa, entonces puedes ir midiendo, pero pues está bien hacer disminuciones a lado y lado. Aquí ya terminé de hacer mis filas que tenían disminución y voy a empezar a trabajar recto porque ya quiero empezar a hacer las cargaderas. Estas van a ser gruesitas. Entonces solamente voy a hacer 2 cadenetas, giro mi tejido y me voy a ir derecho. Esta vez sí voy a tejer sobre mi primer punto, mi primer espacio y voy a tener en cuenta o a marcar ese primer punto. Voy a seguir tejiendo un punto medio alto hasta el final, en donde voy a continuar sin hacer disminución. En total estoy haciendo 12 puntos. Aquí estoy haciendo mi punto número 12. Y listo, subo nuevamente con 2 cadenetas, giro y así voy a seguir haciendo hasta llegar a la parte superior del hombro. Ya he finalizado, aquí lo estoy comprobando con mi blusa de muestra. Finalmente hice 14 filas. Voy a terminar haciendo solamente una cadeneta, jalo un poquito, voy a cortar para asegurar. Saco la lana del ovillo y jalo. Voy a hacer exactamente lo mismo al otro lado. Para continuar con el mismo sentido, entonces tengo que empezar a tejer desde la parte interior hacia afuera, dejando mis 8 cadenetas de espacio
Para iniciar con el otro extremo voy a hacer un nudo deslizado. Inserto primero la aguja y ahora sí voy a poner el nudo dentro de la aguja. Lo paso, hago una cadeneta, lo jalo, voy a hacer otra cadeneta y ahora voy a hacer la disminución, voy a traer esta hebrita adelante y voy a insertar por el mismo huequito otra vez, traigo hebra, por el siguiente traigo hebra y hago mi disminución. Me voy a traer la hebrita en la parte de adelante para ir ocultándola y voy siguiendo a hacer medios puntos altos hasta el otro extremo. Voy a hacer la misma cantidad de filas con disminución que hice al otro costado. Y aquí está mi disminución, tal cual como lo hicimos al otro lado. Subo con una cadeneta y hago la disminución y la marco. Continúo haciendo lo mismo hasta terminar la cantidad de filas con disminución. Entonces aquí ya tenemos las dos partes de la blusita del top, las dos partes iguales. Voy a medir cuánto tiene. Entonces finalmente me quedaron acá las tirantas. Si la mido desde donde empecé a hacer disminuciones, tendría 13,5 de ancho. Cada tiranta me quedó de 6 centímetros. Y aquí vamos a ver, de lado a lado tienen 41 centímetros. Y la siguiente medida sería esta del largo del top, que en este momento está en 26 centímetros. Entonces ahora vamos a unir las mangas. Entonces fíjate que pues aquí no hay un derecho y un revés realmente. Este topcito queda bien en cualquiera de las dos partes, queda igual. Entonces ya aquí tengo ubicadas las dos y lo que voy a hacer es con la aguja lanera empezar a unir las dos partes. Entonces aquí voy a tomar de este extremo y voy a irme exactamente al otro extremo y voy a pasar, y ahora voy a empezar a pasar solamente por la hebra de afuera de esta manera. Entonces aquí ya saqué, me voy a ir al del lado y voy a meterme en el siguiente de enfrente y sigo haciendo lo mismo, como haciendo cuadraditos, solo tomando la hebra de adelante. Aquí he llegado al otro extremo y me aseguro también de estar tomando las dos hebritas de los lados. Puedo tomar aquí justo la esquina y me quedaría de esta manera. Ahora yo, para hacerle el refuerzo, me voy hacia atrás. Esta ahorita la voy a dejar en la mitad del tejido y voy a hacer exactamente lo mismo. Me voy haciendo los mismos cuadritos. Aquí lo que voy a hacer ya es un nudito bien al ras para asegurar un poco. Voy a volver a hacerlo. Y voy a meter esta hebra por aquí adentro. Voy a sacar por la mitad del tejido.
así. Voy a jalar un poquito esta para que me quede dentro del tejido. Y ahora sí, acomodo. Y me quedaría de esta manera el revés y el derecho del tejido. Ahora vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Entonces ahora vamos a cerrar los lados. Entonces, si por ejemplo no tienes hebra aquí, como en mi caso, vamos a unirle hebra. Para eso vamos a tomar de la misma lanita del ovillo y vamos a enhebrar la aguja. Y aquí voy a pasar justo por la cadeneta del borde y justo por la otra cadeneta del borde, por las dos hebritas de la cadeneta. Y aquí solamente voy a hacer un nudo doble para cerrar. Ahora me voy a ir cerrando el resto de la blusa. Para eso puedo ir ocultando ya esta hebra y lo que hago es venirme desde atrás, paso la hebra, la aguja y desde atrás paso la aguja. Nuevamente desde atrás. Entonces estoy pasándola por entre las hebritas de las filas. Desde atrás, desde atrás, y a medida que vamos uniendo, lo que sí tenemos que ir haciendo es verificando que nos queden más o menos enfrentadas cada una de las filas de acuerdo a su diseño. Y así nos va quedando la costura y vamos a seguir haciendo lo mismo hasta llegar a la parte de la sisa. Voy a coger mis últimos puntos, esta vez el de la disminución en la parte de arriba. De esta manera. Entonces así ya tendría unidas las dos partes y me quedó de esta manera la costura y enfrentadas las filas de cada uno de los bordes, de cada uno de los laterales. Entonces aquí lo que voy a hacer simplemente es un nudito. Me aseguro de que todo esté no tensionado, sino que esté más bien lisita la costura. Voy a hacer este nudo. Ahora me voy a venir aquí por la costura hacia abajo. Así, aquí por ejemplo, le voy a hacer otro nudito. Y voy a seguir bajando por donde se pueda. La idea es que el hilo quede escondido. Así el nudito también va a quedar escondido. Voy a seguir bajando otro poquito. Y voy a hacer otro nudito para asegurarme que esto no se me va a soltar. Y ahora sí voy a cortar.
Entonces ahora lo que nos queda, miren lo bonito que quedó. Vamos a unir de la misma manera el otro lado. Yo ya lo tenía por aquí unido. Entonces unimos los dos laditos. Vamos a esconder hebritas. Esas hebritas simplemente las vamos a pasar lo mismo que hicimos ahorita. Vamos a empezar a pasarlas por el tejido y de vez en cuando le vamos a hacer un nudito. Entonces, a ver, aquí. Y ahí cortamos. Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer para terminar y que me quede bien bonito el top es hacerle unos bordecitos al tejido para que no me quede esto así, sino que me quede algo más delicadito. Entonces vamos a hacer los bordes. Bueno, ahora he elegido la parte de atrás de la blusita y me voy a ir desde el centro. Aquí lo que hice fue un nudo deslizado. Tengo mi nudo deslizado, voy a ponerlo pequeñito. Entro y simplemente hago una cadeneta y cierro bien el nudo. A continuación voy a hacer una cadeneta y sigo tejiendo un punto bajo en cada espacio. Ahora he llegado a la curva donde tenía mi primera disminución y allí también voy a entrar como por la mitad del punto. En la siguiente sería este huequito y seguimos subiendo en cada espacio que veamos posible. Entonces aquí tenemos otra disminución. Voy a subir en el primer huequito, como en la base de la disminución, y luego en la parte de arriba de la disminución. Nuevamente. Y arriba. Y así nos va quedando el borde. Entonces vamos a seguir con un punto bajo en todo el borde. Aquí ya he llegado a mi último punto, justo antes de donde inserté la aguja en la parte de atrás. Vamos a acercar. Y aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar, ya corté la hebra, voy a sacarla. Ahora con la aguja lanera voy a entrar justo por esa cadeneta que hicimos. Voy a entrar por las dos hebritas. Así. Voy a jalar. Y aquí voy a entrar por la mitad de mi último punto que acabé de hacer, solo tomando una hebrita. Y de esta manera, si te fijas, nos quedó perfecto, como una cadeneta más, como un punto más. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a empezar a esconder con la aguja lanera un poquito. Y voy a hacerle un nudo para asegurar un nudo al ras que lo voy a mandar para atrás. Eso. Y aquí en la parte de atrás voy a seguir escondiendo la hebra. Y así me quedó el borde perfecto, mira, no se nota. Vamos a seguir entonces con las mangas. Hacemos exactamente lo mismo, entramos de la misma manera. En este caso entraríamos por la mitad, justo aquí de la manga.
entraría por la mitad y seguimos haciendo un punto bajo en cada espacio. Aquí ya llevo un poquito adelantado, entonces entré por este lado y aquí voy subiendo. Entonces vamos a hacer estas dos manguitas y hacemos el mismo remate que acabamos de hacer acá. Y de esta manera ya nos ha quedado el top completamente terminado. Fíjate qué fácil, qué sencillo que fue hacerlo. De material realmente se va muy poquito material y queda muy bonito y muy vestidor. Cuéntame cómo te fue con este top, Laurita. Cuéntame en los comentarios qué te pareció. No olvides darle like, no olvides suscribirte si todavía no lo has hecho. Y nos vemos en un próximo tutorial.